Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Estamos en Apocalipsis capítulo 4. Estamos llevando esta peregrinaje a través del libro de Apocalipsis. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Nos hemos quedado allí y hemos no sé cuántos de vosotros en algún momento habrán escuchado a algunas personas en YouTube decir que han ido al cielo. Estaba buscando el otro día y hay algunas personas que dicen, yo he estado en el cielo, y dicen, bueno, en el cielo está Dios. Pues no, obviamente, ¿quién va a estar en el cielo? Y inclusive han llegado a jugar con Jesús y todo eso. Pero nada más burdo, absurdo, o de repente han estado en una catarsis. Pero ¿cómo es el cielo? Verdaderamente Juan lo describe aquí. ¿Quieres saber cómo es el cielo? No busques en Google, no googlees, no busques en alguna página, alguna experiencia de alguien que lamentablemente no es real. No digo que no hayan tenido una experiencia, pueden haber tenido experiencia por N razones, un golpe y han alucinado algo, pero todos ellos no dejan de ser meramente eso, alucinaciones, más que una verdad y una realidad. Hay dos personas en todo el mundo, a través de toda la historia de la humanidad, que han ido al cielo, donde está Dios. Normalmente nos referimos cielo para estar el cielo arriba, pero el tercer cielo, donde está la presencia de Dios. Y ese que ha ido a la presencia de Dios primero ha sido Pablo. Lo dice en 2 Corintios capítulo 12, que fue al cielo. Pero hay un inconveniente ahí. Pablo dice, no se me permite decir nada de lo que he visto ahí. ¿Correcto? El apóstol Pablo. Pero hay una segunda persona que ha estado en el cielo. Y a él se le ordena, escribe lo que tú ves. Y ese es el apóstol Juan, a través del libro de Apocalipsis. En el capítulo 4, como hemos visto, que Dios le dice, sube. Él va en un estado espiritual, algo especial, no es una catarsis, no está alucinando. Simplemente Dios le va a mostrar todo lo que hay en el cielo. Y lo hemos visto la semana pasada, antepasada, a partir del capítulo 4. La descripción, no en su plenitud, no en su totalidad de lo que está en el cielo, pero sí una muy buena descripción de lo que encontramos allí. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Un trono. Este es lo principal, ¿no? La piedra central, el trono. Y cuando hablamos de trono, no nos referíamos a un asiento, ¿correcto? No nos referíamos a un asiento, no nos referíamos a un palacio, sino nos referíamos acerca de la majestad de Dios, de que el templo de Dios, Dios mismo es el templo, Dios mismo está en su trono, es decir, autoridad. Eso es lo que estaba tratando. Es decir, había un trono, una autoridad, alguien que gobierna. Y lo que vemos en Juan, todo lo que rodea ese trono, vemos un arco iris como el color de la esmeralda, y lo que representa el arco iris, lo que representa que salía fuego refulgente del trono, eran los juicios que Dios está por emitir a la humanidad a partir del capítulo 6. Juan está viendo lo que va a suceder. Juan describe el cielo, pero describe lo que va a suceder más adelante. Recordamos que el libro de Apocalipsis se divide podríamos dividirlo en tres grandes partes: las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que serán. Jesús mismo le dice a Juan en el capítulo 1, escribe las cosas que han sido, que has visto. Es decir, todo lo que estaba pasando anterior a Juan o en ese momento del capítulo 1. Luego las cosas que son, es decir, el tiempo de la iglesia, las cartas a la iglesia, capítulo 2, capítulo 3. Y las cosas que han de ser a partir del capítulo 4 en adelante. Y vemos que el juicio de Dios va desde el capítulo 6 para ser más exacto, hasta el capítulo 19. Capítulo 20 habla acerca de Cristo viniendo a la tierra para establecer su reino milenial. Capítulo 21 y capítulo 22 está hablando ya de la morada perpetua, es decir, cielos nuevos, tierra nueva, la entrega del reino al Padre.
Eso es como se divide el libro de Apocalipsis y eso es lo que va a suceder en la humanidad. En este capítulo 4, Juan está viendo el cielo mismo, un trono, saliendo fuego, refulgentes llamas, y todo esto porque es el preámbulo de los juicios que Dios va a emitir a la humanidad. Pero juntamente vemos alrededor un arco iris de color esmeralda, color verde. ¿Y el arco iris qué representa? La misericordia y la gracia de Dios. Y recordamos que cuando Dios va a dar un juicio, nunca su misericordia y su gracia dejan de ir acompañando a ese juicio. A través de la historia de la humanidad, siempre que Dios va a emitir un juicio, siempre está presente su gracia y su misericordia. Siempre. Y esto es asombroso. Y cuando nos habla de trono, es que vemos que alguien está en autoridad, está gobernando sobre todo lo creado. Porque las cosas que se van a suscitar, van a suceder a partir del capítulo 6. Tal vez mucha gente va a decir, no, lo que pasa es que eso es parte de la naturaleza, parte de lo que sucede. Es cosas que nunca ha sucedido. Y van a tratar de darle una explicación científica a algo que Dios está haciendo. Por eso es que Juan dice un trono, es decir, autoridad, majestad, alguien que gobierna, alguien que domina. ¿Qué más vemos en ese trono? Vimos que no solamente estaba Dios gobernando en su trono, rodeado de este arcoíris que Dios va a emitir un juicio. El arcoíris representa gracia y misericordia enviada juntamente con su juicio. Pero vemos también cómo era el aspecto del que estaba sentado, jaspe, cornalina, y luego vemos que también había 24 tronos. Y descartamos que no eran asientos de ángeles, no eran asientos de los santos del Antiguo Testamento, no era gente de la tribulación, sino era que representaba a gente de la iglesia. Es decir, que la iglesia, nosotros, no vamos a pasar por el juicio de Dios. Y esto trae lo que teológicamente se conoce como una posición premilenarista. Es decir, que Cristo va a venir por su iglesia antes de la tribulación. Entonces, estos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas, fueron porque han vencido. ¿Recuerdas estas coronas? Gracias. Estas coronas no son diademas, no son coronas de aquella que es gobernante, sino aquellos son coronas estéfanos. Se refiere ahí que son coronas de laurel que se dan a los vencedores, a los atletas que competían en el mundo griego. No sé si recuerdan, donde se instauró las Olimpiadas. Cuando un atleta ganaba, cualquiera sea la disciplina, no le daban una medalla al primer lugar, no le daban su medalla de oro, le daban ¿qué? Un estéfanos, que era una lama de laurel y olivo alrededor. Igual, cuando un general obtenía una gran victoria, derrotaba un ejército enemigo, el emperador lo coronaba con un estéfanos por ser victorioso. Entonces, a esto se refiere. Los 24 ancianos tienen sus estéfanos, coronas, es decir, que solamente se dará a los humanos. Entonces no pueden ser ángeles, no pueden ser Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, no pueden ser los santos de la tribulación, porque es antes de la tribulación. Y estos representan a quien vimos, a la iglesia. Bien, ¿qué otra cosa vimos? Lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Lo explicamos cuando llegamos al capítulo 1 de Apocalipsis. Es la perfección de Dios. Los 7 espíritus, vimos qué significaba eso. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vimos esto, ¿no? También qué significaba la semana pasada el mar de vidrio semejante al cristal. Y lo que mencionamos que no es un mal exacto, no está hablando de mar, ¿correcto? Es una base sobre la que se asienta el trono, y el mar de cristal está ahí para reflejar la gloria de Dios. Es la manera como Juan va a describir esto. Juan es lo primero que se le viene a la cabeza. Juan trata de describir con cosas que están a su alcance. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Juan va a describir muchas más cosas más adelante. Y por ejemplo, solamente te estoy poniendo un ejemplo, no digo que sea así. Son cosas que van a suceder en el futuro, en el tiempo de la tribulación. Ahora, si Juan ve un celular
¿cómo lo podría plasmar en su relato? ¿En qué año está escribiendo Juan? Año 92, 93, 95 después de Cristo. Si en el año 95 Juan ve un celular, ¿cómo va a poner "y vi un celular"? ¿Cómo? Si la palabra celular no se conoce cómo es el aparato. Juan tendría que, más o menos, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece el celular con cosas que están en los tiempos de Juan? Imagínate. A ver, piensa un poquito, pensemos. ¿A qué se parece? ¿Qué hay en los tiempos de Juan? ¿Qué es lo que él conoce? ¿En qué se desarrollaba la economía hebrea o la economía judía? Ganado, agricultura. Entonces, ¿a qué se parece? Algo que se parece a un pan. No, el pan era redondo. ¿A qué se parece? A una uva. Las uvas son pequeñas. ¿A qué se parece? Entonces, Juan tiene que más o menos, espero que entiendas la idea, que Juan no tiene la palabra exacta, no sabe qué es, pero más o menos tiene que compararlo a algo que está en esa época. ¿Correcto? ¿Qué cosa es época? Entonces dice, entonces ves o no, es más o menos. Igual en esta descripción, por eso te digo que el capítulo 4, semejante a un mar de vidrio, es decir, un mar, pero en realidad no es que sea un mar, simplemente él lo describe algo que refleja la gloria de Dios y parece un mar. ¿Ya? Entonces, así que vemos el cielo, en el cielo vemos un trono, en el trono está Dios, alrededor del trono el arco iris que manifiesta su gracia, su misericordia, la fidelidad de estos 24 ancianos, coronados, elevados, y vemos que también está aquí algo, o bueno, el juicio de Dios que está por emanarse contra la humanidad, y luego, en medio de esa gloria dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Delante y detrás, verso 6. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Juan tiene que simplemente, más o menos esto es lo que yo veo, se asemeja a esto. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y estudiarla. Te ruego que nos ayudes a poder entenderla y no solamente a eso, Dios, a poder ponerla en práctica. Ilumina nuestras mentes para ese fin. Y oro por todo lugar donde tu palabra está siendo expuesta ahora, que traiga muchos al arrepentimiento, que quiebre corazones, Dios, que cambie vidas. Y también aquellos que hacen esta labor, cuida sus vidas, preserva, Dios, sus necesidades sean cubiertas, la de ella, de sus familias. Oramos, Dios, por Isaí, por la situación que está pasando de salud. Oro por sus padres, por sus hermanas. Ayúdales, dales tranquilidad, Señor. Dejamos sus vidas en tus manos, así como la nuestra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver quién es esto, el verso 6, una visión alrededor. Dice, al centro, dice 4 seres vivientes, junto al trono, llenos de ojos. Dice, junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Entonces, y para poder ayudarnos aquí, vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel va a tener una descripción similar a esta. No pierdas Apocalipsis, por favor. Ezequiel está antes de Daniel, es uno de los profetas mayores, Antiguo Testamento. Ezequiel. Capítulo 1. Y si tú te percatas, dice 4 seres vivientes. Dice 4 seres vivientes que están dentro y alrededor del trono. ¿Ya?
da la impresión junto al trono. Dice, junto al trono y alrededor del trono. Es decir, junto y alrededor. Da la impresión de un círculo interior que se mueve a través y alrededor del trono, muy cerca de la presencia de Dios. ¿Ya? Y menciona que son 4 seres vivientes, 4 criaturas vivientes. Y aquí el griego es sao, para dar a entender que son criaturas, vivir, son vivos. ¿Ya? No son animales, porque si fueran animales o bestias, como comúnmente dice la Biblia, bestias, se utilizaría la palabra teria. ¿Has escuchado de los teria? Ya, de los terians, nuevamente, significa bestias, ya. Bestias, de ahí viene esta palabra, ya. Una palabra diferente, pero acá usa la palabra sao para dar seres vivos. Y más adelante, porque Luis nos va a hablar acerca de lo que son la gran bestia. Bien, ya llegaremos a su momento, así que si quieres enterarte un poco más, debes estar aquí. Ezequiel capítulo 1, verso 4 dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda. En los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras cubrían sus cuerpos. Entonces Ezequiel nos está describiendo que la apariencia tenía forma humana, 4 caras, sus piernas eran rectas, sus pies eran como de becerro, brillaban como el bronce bruñido, y nos da una descripción de estos seres, ¿correcto? En cuanto a la forma de sus rostros, cada uno tenía la cara de un hombre, los 4 tenían la cara de un león, la cara de un becerro, ¿correcto? Y también tenían la cara de un águila, o la cara de un buey, para ser más exacto, la cara de un águila. Esto es lo que nos están describiendo. Y tenían alas extendidas, cada uno tenía 2 tocando otro ser. Ahí en medio, luego dice, verso 12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Verso 13, cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Muy bien. Y luego, seguimos, mientras yo miraba a los seres vivientes, aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Ahora, dice que cada vez que los seres se movían, las ruedas se movían con ellos. Y luego, verso 19, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahora, la pregunta es, esto fue algo espectacular, tanto para Ezequiel como para Juan. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Y solamente para concluir, el verso 22 de Ezequiel 1, y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendida encima de sus cabezas. Ahora, ¿qué significa todo esto?
A ciencia cierta no podríamos explicar en su totalidad qué significa todo esto, pero Ezequiel ve algo espectacular como lo ve Juan: 4 criaturas vivientes con todas estas caras y manifestaciones. Vio el espíritu de estas criaturas, vio algún tipo de ruedas que se movían, y esas ruedas parecían brillar, parpadear, y todo estaba en movimiento. Y fue algo sobrenatural y algo muy esplendoroso para Ezequiel. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas 4 criaturas vivientes? Estos seres increíblemente hermosos y gloriosos, que son tan absolutamente indescriptibles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a describir? Ezequiel mismo nos va a decir quiénes son. Vamos al capítulo 10 para saber quiénes son. Capítulo 10. Estos 4 seres vivientes. Pero solamente para poder entenderlo, irnos muy lejos, por cuestiones de tiempo, el capítulo 1, hemos leído desde el verso 4, para describir estos 4 seres vivientes, cuando dice: miré, aquí viene del norte un viento tempestuoso. Pero el capítulo 3 nos dice dónde estaba Ezequiel. El verso 3 del capítulo 1 dice: y Jehová, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel recibe esta visión de estos 4 seres vivientes en el río Quebar. Capítulo 10, verso 15. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. En realidad, Ezequiel está describiendo ¿a quién? A querubines. ¿Correcto? Con toda esta majestuosidad está describiendo a querubines. ¿Sabe quiénes son los querubines? Creo que por ahí vamos a entender, más o menos. Ahora, cuando los querubines se movían, las ruedas iban a su lado, así que cuando los querubines se levantaban sus alas para levantarse del suelo, las ruedas que Ezequiel ve también se levantaban. Cuando los querubines se detenían, las ruedas se detenían. Verso 16: cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Simplemente Ezequiel está diciendo que estos seres vivos, que eran los querubines, en luz ardiente y gloria y movimiento brillante. Los querubines, ¿quiénes son? Son ángeles. Ahora, normalmente nosotros conocemos a los seres espirituales como ángeles, pero hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles, ¿ya? Todos estos son seres espirituales creados por Dios, pero normalmente todos nosotros los encerramos en un solo nombre, que son ángeles. Es igual muchas veces, todo lo encerramos, todas las marcas de avena lo encerramos ¿en qué? En una sola: Quaker. Pero Quaker es una marca. Quaker no es, el producto es avena, pero dame Quaker Tres Ositos, dame Quaker Santa Catalina, dame Quaker Universal, pero todo lo encerramos en Quaker. ¿Ya? Lo mismo sucede con los ángeles. Todo lo encerramos ¿en qué? En ángeles. Pero hay querubines, serafines, arcángel, ángel propiamente dicho. Y cada uno desempeña una diferente función. No todos desempeñan la misma función. Entonces, y está hablando de la brillantez, cuando habla de las ruedas y todas estas luces, de su gloria, del movimiento que ellos hacen. ¿Ya? Y los querubines, normalmente se les da referencia en el Antiguo Testamento en relación con el poder divino. Salmo 80, solamente déjame leerte nada más el Salmo 80, primero 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos,
Él está sentado sobre los querubines. Salmo 99:1. Salmo 80, el verso 1, dice así. Salmo 80, verso 1. Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que están entre querubines, resplandece. Y hay otros lugares. Encontramos que los querubines están asociados con el poder de Dios. ¿Ya? Recuerda, el arcángel es el que se encarga de las peleas o las guerras de parte de Dios. El ángel por sí son mensajeros. Los querubines son los que están asociados con el poder de Dios. Y también son los que se preocupan por la santidad de Dios. Ahora, ellos entonces están en la presencia de Dios y están custodiando su santidad. Y están allí con el propósito de expresar su poder. Y Él ordena lo que tienen que hacer. Primera de Reyes, capítulo 6. Verso 23. El santuario interior. Ahora, el templo constaba de 3 partes, ¿recuerdas? El templo se podría dividir en 3 partes. El lugar, el atrio, que es la entrada donde todos podían entrar. Luego el lugar santo y el lugar santísimo. 3 partes. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y el sumo sacerdote era escogido, no era cualquiera. Se echaban suertes y una vez al año entraba. Y ya en una prédica dijimos que tal vez el sumo sacerdote entraba una sola vez en su vida. Porque si entraba hoy al lugar santísimo, él salía del sorteo para dar para el siguiente año que otros entraran al sorteo. Y tal vez alguno ni siquiera en toda su vida, sumo sacerdote, porque había varios, pudo haber entrado al lugar santísimo en toda su vida. Espero que me haya dejado entender. Pero en este lugar santísimo, ¿por qué no podía entrar cualquiera? Porque estaba la Shekinah. Deuteronomio nos habla acerca de eso. ¿Y qué es la Shekinah? Es la gloria de Dios. La misma gloria de Dios, es decir, la presencia de Dios mismo está en el lugar santísimo. Es por eso que no podía entrar cualquiera, no podía entrar en cualquier momento, tenía que entrar una vez al año para el día de la expiación y bajo ciertas condiciones. Y cuando entraba, se ponía campanitas por todo el cuerpo. Sí, el sumo sacerdote se ponía campanitas por todo el cuerpo y se ponía una soga en la cintura. ¿Por qué? Una soga que llegara hasta fuera del lugar santísimo, hasta el lugar santo, hasta el atrio. Porque el resto esperaba afuera y cuando no escuchaba el sonido de las campanitas, ¿qué significaba? Ha muerto. Porque la gloria de Dios lo fulminó porque no hubo santidad en esa persona que entró o hizo algo indebido. Porque iba a ser el sacrificio, iba a ser lo del día de la expiación, pero tenía cierto orden que seguir. Si él violaba esa orden o violaba toda esa manera como hacer el sacrificio, o si él invertía el paso 1 con el paso 3 y el 3 lo pasaba al 1, Dios lo fulminaba. Y como ya no hay sonido de campanitas, ¿cómo lo sacas? Pues perfecto, con la soga jalaban, porque la santidad de Dios era tal. La santidad, la misma presencia de Dios se había reposado en el lugar santísimo. Entonces, en este lugar santísimo, Primera de Reyes, dice, verso 23 del capítulo 6, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. 10 codos. ¿Sabes cuánto mide un codo? Más o menos de la punta del dedo medio hasta el codo.
¿Cuánto mide? Más o menos, creo yo que si no tengo mal, es 45 centímetros aproximadamente. 10 codos, 4 metros y medio podría ser, ¿sí? 45 por 10, 450. 4 metros entre un querubín y otro querubín, 4 metros y medio de punta, de ala abierta a ala abierta. Wow, es bastante. Imagínate, mira. Acá es 1 metro, 2 metros, es más grande que eso, imagínate. Más o menos puedes saber cómo era. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Muy bien. Ahora sabes que en el santuario interior, el santo de los santos, donde estaba su presencia, los querubines estaban esparcidos sobre el arca del pacto, que era lo que estaba dentro del lugar santísimo. Y ellos cuidaban que la santidad de Dios. Está la santidad, ellos representaban eso, cuidar la santidad de Dios. Es decir, actúan en cuidar la santidad de Dios mientras el poder de Dios actúa contra el pecado. Entonces, ellos son estas criaturas que Ezequiel está describiendo, estas criaturas gloriosas, magníficas, que Ezequiel describe. Ahora, vamos a Ezequiel mismo, capítulo 28. Vamos a encontrar algo más sobre este tipo de ángel, por usar un término, ¿no? de este tipo de ser. 28:11. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Muy bien, ¿de qué se refiere? ¿A quién se está refiriendo? Satanás, perfecto. El verso 14 dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste tú en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Qué querubín estuvo allí para proteger a Dios? Por así decirlo, para proteger su santidad en el santo monte. Caminaba en medio de las piedras de fuego. Fue intachable sus caminos desde el día en que fue creado. ¿De quién estamos hablando? De Satanás. Estamos hablando de Satanás. Hasta que encontró, ¿qué cosa? Hasta que maldad. Fuiste lleno de iniquidad, verso 16. Verso 17, se enalteció tu corazón. Uno de los querubines creados por Dios para proteger su santidad, ¿quién era? Lucifer, hijo de la mañana. Miren, pero ¿qué sucede con Satanás siendo un querubín?
su corazón se enalteció, fue lleno de iniquidad a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de ¿qué? De su esplendor. Mire todo lo que le llevó a pecar contra Dios, hasta que encontró injusticia en él. Estos seres angelicales, los querubines, son únicos, están elevados. En el tercer capítulo de Génesis, cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del jardín de Edén, si tú te percatas, y quiero solamente verso 24 del capítulo 3, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué cosa? Querubines. Él va a cuidar la santidad de Dios. Los querubines están para eso, para cuidar la santidad de Dios. Y los puso querubines para proteger ¿qué cosa? El árbol de la vida, para que el hombre no vaya, regrese al huerto y coma el árbol de la vida, para evitar que el hombre coma el árbol de la vida y así viviera para siempre en su caída. En la construcción del tabernáculo cuyo Dios o cuyo patrón Dios le dio a Moisés desde el cielo, habían querubines ahí, hemos visto hace un momento. Entonces, ellos protegían el lugar santísimo, ellos protegían el arca, estaban allí sobre la tapa del arca donde se encontraban las tablas de la ley. Entonces, ellos están para proteger ahí la santidad de Dios. Volvemos a Apocalipsis capítulo 6, por favor. O capítulo 4, perdón. Estos, capítulo 4, verso 6, estos seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, ¿quiénes son? Para proteger la santidad de Dios. No son omniscientes por si acaso, ¿ya? No tienen todo el poder, están al servicio de Dios y están limitados por lo que Dios les permite hacer. Están para servir a Dios. Ahora, ¿qué otra cosa más? Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto hemos visto, esta descripción mismo es lo que ve Ezequiel, ¿recuerdas? Es lo mismo, son querubines. Verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 2 veces nos recuerda, tanto en el verso 8 como en el verso anterior, que tienen ojos por todas partes. ¿Qué significa tener ojo por todas partes? Hablan de su conocimiento. Esto netamente tiene que ver con su conocimiento. El verso 6, dice, llenos de ojos, verso 7. Y dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, verso 6, verso 8. Nos hablan de los ojos. Esto habla del conocimiento. Están muy bien informados, conocen todo. Son los más conocedores y son conscientes de todo. Lo segundo que dice sobre ellos, en el verso 7, tiene que ver con su responsabilidad, ¿ya? Con su responsabilidad. La primera criatura era como león, la segunda criatura como dice que era como becerro, el tercero como rostro de un hombre y el cuarto era como águila volando. Ahora, esto es similar, como te dije, a lo que vio Ezequiel, ¿ya? No esperamos que sea exacto, tal cual, pero es similar a lo que ve Ezequiel. Ahora, los querubines de Ezequiel tenían apariciones faciales, pero Juan mira cada una de sus 4 caras y ve estos 4 animales. ¿Qué significa estas 4 caras de los querubines? ¿Qué significa que un león, becerro, hombre y águila? ¿Correcto? ¿Qué significa
esto? ¿Qué representa? Bueno, hay algunas sugerencias en cuanto a esto. Los teólogos mencionan esto acerca de esta descripción. Habla de, por ejemplo, el león habla de una criatura indomable. Acerca del león, el ternero es una criatura doméstica. El hombre, la más grande de todas las criaturas, y el águila representa a todas las criaturas voladoras. Pero también hay otra posible interpretación, que el león simbolice fuerza y poder, que el ternero simbolice el servicio, por lo que hacían en tiempos bíblicos, que era para hacer la yunta o la agricultura. El hombre simbolice la razón, y el águila simbolice la velocidad. Bien podría ser esto lo que simbolice. Pero lo que tienes aquí son querubines que representan, que tienen poder, que guardan la santidad de Dios, que conocen todo, que saben todo, que tienen mucha información y están listos para la acción. Son seres espirituales poderosos, obedientes, servidores, racionales, rápidos en el cumplimiento de su deber. Y de nuevo, algunas anotaciones. Por ejemplo, en el Talmud, los rabinos escribieron que hay 4 formas principales de la vida de la creación de Dios: el hombre, el ternero, el león y el águila. En el campamento de Israel, en las tribus de Israel, 4 de ellas se reunieron bajo el símbolo de alguna. Por ejemplo, el símbolo de Rubén, de la tribu de Rubén, de una de las 12, era simbolizada por un hombre. Dan, la tribu de Dan, era simbolizada por un águila. La tribu de Efraín era simbolizada, su logo era un buey. Y la tribu de Judá tenía como símbolo ¿a quién? A león. De ahí el nombre del león de la tribu de Judá. Así que pueden representar ciertas características. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hablar de estos seres? Hay un tercer elemento que vemos sobre ello. Vamos al verso 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Tenía 6 alas. ¿Correcto? 6 alas. Isaías capítulo 6 nos va a ayudar también para ver un poco acerca de estas 6 alas. Isaías capítulo 6. Verso 27, verso 2. O vamos desde el verso 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis capítulo 4, verso 8, dice casi lo mismo: y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, miren lo que están haciendo ellos. 6 alas, con 2 se cubren la cara, con 2 se cubren los pies y con 2 vuelan. Ahora, estos seres, estos querubines, los más altos de los seres creados, angelicales, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué cubren su rostro? ¿Por qué? Pues simplemente porque no pudieron mirar la plena gloria de Dios sin ser consumidos. Ellos están para proteger la santidad de Dios, pero ni siquiera estos seres pueden mirar directamente a Dios sin ser consumidos. Por eso es que cubren sus rostros. Ahora, con 2 cubren sus pies. ¿Recuerdas cuando a Moisés le dicen: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, santo? ¿Correcto? Y es exactamente lo mismo. Cubren sus pies porque
la plataforma donde están es un lugar sagrado. Al igual que en Moisés, es un lugar sagrado. Y con 2 vuelan, que están listos para cumplir las órdenes de Dios. Entonces, de las 6 salas, 4 están relacionadas ¿con qué? Con la adoración. 2 cubren mi rostro, 2 cubren mis pies. Estoy adorando a Dios, su santidad, reconociendo su santidad, recorriendo lo sagrado que es estar en este sitio. Y simplemente 2 están relacionadas para obedecer cualquier orden que Dios me da, para salir rápidamente a cumplir la orden. Entonces 4 alas están relacionadas con la adoración y 2 están relacionadas ¿con qué? Con el servicio. Porque siempre la adoración a Dios va a ser prioritario al servicio a Dios. No sé si me dejo entender. Y muchas veces nosotros invertimos las cosas. Queremos servir antes de adorar. Y nos preocupamos más en el servicio que en mi relación con Dios en adoración. Aún los querubines pueden entender esto. Ahora, tienen 6 alas, igual que en Isaías 6, que hemos visto y nos ha ayudado a describir esto. Y el verso 8 dice también: y no cesaban día y noche, ¿de qué? De decirle: santo, santo, santo. Esto concierne la esfera de ofrecer a Dios una adoración eterna, no momentánea, no parcial. Este es un privilegio y esta es la vocación que ellos tienen. Es su vocación permanente. Así que miramos en el trono. ¿Quién está en el trono? El que gobierna todo. Está por emanar un juicio a la humanidad, pero juntamente con su juicio viene gracia y misericordia. Hay 24 ancianos que van a gobernar con Cristo, que representan a la iglesia. Estos 24 ancianos han sido personas redimidas, por lo tanto, esto nos ayuda a entender que la iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación. Dios está por emanar un juicio y juntamente con él también hay estos personajes que buscan y cuidan la santidad de Dios, están al servicio de Dios, pero su adoración es la parte principal. Ellos reconocen que por la eternidad van a adorar y honrar a Dios y esta es su ocupación. Y esto nos lleva hacia el final del mensaje de esta mañana. Verso 8, otra vez. ¿Ya? Verso 8 dice: y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Capítulo 5, verso 11, solamente una anotación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones y millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, al oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 4, lo que estamos viendo, tenemos un oratorio de la creación de Dios. ¿Ya? El verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está centrado, la alabanza a Dios. Verso 10, los 24 ancianos. Verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, y así sucesivamente. ¿Ya? En el capítulo 5 tienes la alabanza de la redención, más allá de la creación, porque nos habla que el cordero fue, ¿qué cosa? Inmolado.
Ahora, ¿qué quiere ver todo esto? Estos seres primero alaban a Dios por la creación y luego alaban a Dios por su redención. Alaban a Dios porque hemos sido creados, pero no se mantienen ahí en eso. Su siguiente alabanza a Dios, y lo vamos a ver en el capítulo 5 cuando lleguemos al capítulo 5, es que alaban a Dios por la redención. ¿Correcto? ¿Cuál es la respuesta correcta que tienen estos seres? Tanto los querubines que buscan la santidad de Dios, tanto los 24 ancianos. Primero alaban a Dios por la creación, porque hemos sido creados. Y luego lo alaban ¿por qué? Por su redención. ¿Qué es lo que buscan estos querubines, estos 4 seres vivientes que Juan nos menciona? Santidad de Dios. Alabarlo y adorarlo. Creo que todos conocemos el Padre Nuestro. ¿O alguien no sabe el Padre Nuestro? Levante su mano. ¿Quién no sabe el Padre Nuestro? Menos mal que todos saben el Padre Nuestro, porque si no, tú hubiese tenido que decirlo y es tarde. Creo que porque ya es tarde, todos dicen, sí, ya lo sabemos ya. Al final del Padre Nuestro dice, tu voluntad sea hecha así en la tierra. ¿Qué significa eso? Dice, tu voluntad sea hecha así en la tierra como se hace en el cielo. O sea, en el cielo, ¿qué no hay? No hay rebeldía. O sea, lo que Dios dice, se hace. No hay un ápice, escúchame, no hay un ápice, no hay un milímetro, no hay una micra. Para los más estudiados, no hay un Armstrong de rebeldía contra Dios. Dice, ¿pero qué es un Armstrong? Menos que un milímetro es una micra. Menos que una micra es un Armstrong. ¡Wow! Si un milímetro tú lo puedes ver en la regla, una micra no lo puedes ver. Armstrong peor todavía. Algo así. Entonces lo ves con un microscopio ni siquiera normal, electrónico. No hay eso de rebeldía contra Dios. Porque dice, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y la oración es, tu voluntad sea hecha en la tierra, así como se hace en el cielo. Juan nos muestra qué es lo que se hace en el cielo, ¿correcto? ¿Qué es lo que se hace en el cielo? Se alaba a Dios, se adora a Dios, porque han sido creados y porque han sido redimidos. Es decir, han sido salvos. Buscan que la santidad de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Pues bien, adorar a Dios también. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y todos nosotros sabemos el Padre Nuestro. Lo sabemos. La pregunta es, ¿lo cumplimos? Juan nos describe cuál es la voluntad, qué es lo que se hace en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es adorado, es alabado. El mayor, como te dije, las 6 alas representan la mayor relación con Dios, que es adoración antes que servicio. Santidad de Dios antes que servicio. ¿Recuerdas, lo que Samuel le dice a Saúl? Porque Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, que no haga su voluntad. Eso es grave. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, Dios te dice, estás más o menos con un pecado de adivinación, un pecado ocultismo, satanismo, para ser más exacto, más coloquial el lenguaje. Juan, ¿qué nos menciona? ¿Qué es lo que hace en el cielo? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Si somos la iglesia y los 24 ancianos nos representan, nuestra adoración a Dios, buscar la santidad, no solamente en nuestras vidas, santidad a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Primero, mi alabanza. Primero, dar gloria a Dios antes que un servicio. Pero muchas veces nosotros pensamos que porque hacemos el servicio, ya yo estoy bien con Dios.
y estamos equivocados. Yo no puedo hacer un servicio si primero no honro y alabo a Dios, si glorifico a Dios y adoro a Dios. Y adorar a Dios no es sentarse aquí y decir, cantar lo que vamos a cantar, que no está mal. Adorar a Dios es que mi vida esté a cuentas con Dios, en orden con Dios, sin pecado con Dios. No digo que no vamos a pecar, pero a cuentas con Dios es estar sin pecado. Y muchas veces llevamos pecados ocultos y no estamos en santidad con Dios. Y así queremos servirle. No, pero yo estoy bien con Dios. Pregunto a la gente, ¿conoce? No, yo estoy bien con Dios, yo no necesito la iglesia, yo estoy bien con Dios. Dios sabe que yo estoy bien con Él. Y eso es lo más falso que Satanás te hace creer. Porque la voluntad de Dios que se echa acá en la tierra es esa, que vivas en santidad, adorando a Dios, antes que decir que lo conoces y lo sirves, cuando en realidad esa es una mentira. Adoremos a Dios. Al final Juan dice amén, amén, es decir, así sea. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Vamos a arreglar cuentas con Él? ¿Vamos a decir, sí Señor, tú eres santo, santo, santo? Te alabo porque me creaste, pero más te alabo porque me redimiste, porque me salvaste. Alaban a Dios en el capítulo 4 por la creación, alaban a Dios en el capítulo 5 por su redención. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo lo conoces? ¿De oídas? ¿Simplemente porque alguien dice que Dios existe? ¿O realmente porque tienes una relación con Él? Es momento para reflexionar y para cambiar de actitud como hijos de Dios. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta mañana, gracias por lo que Juan puede compartirnos a través del libro de Apocalipsis, gracias por estos querubines que nos muestran mucho. Muestran que están Dios para cuidar tu santidad, para Dios obedecer lo que tú dices. Porque todo lo que está en tu trono o alrededor del mismo te alaba, te adora. Y muchas veces nosotros, Dios, somos indiferentes ante ello. No buscamos, Dios, santidad, no buscamos adorarte, no buscamos alabarte, buscamos nuestro propio placer, nuestro propio deleite, dejándote a ti de lado. Y creemos y pensamos que porque ya vamos a hacer una obra para ti, ya estoy sirviendo a Dios y estoy bien. ¿Cuánto nos engañamos con eso? Porque Juan nos muestra que la mayor actitud es adoración antes que servir a través de los querubines. Dios, gracias por esta mañana. Ayúdanos a todos a examinar nuestras vidas. En Cristo Jesús.